Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para ustedes a través de Super Trendy Pop 92.3 FM en el estado Carabobo y a nivel nacional a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, haciendo radio y televisión. Está con nosotros el invitado del día de hoy. Se trata del doctor Fadi Calar, analista internacional e integrante de este colectivo del Jorge Rodríguez Padre, que es un movimiento que está a nivel nacional. Doctor, bienvenido. Bien hallado, doctor. Estoy muy honrado de estar nuevamente con ustedes acá. Gracias por estar acá en estos espacios donde estamos grabando este maravilloso programa, que son los espacios de la Secretaría de Relaciones Políticas e Institucionales del Estado Carabobo. Observamos un tema en el Medio Oriente que tiene que ver con una incursión ya de manera frontal de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, del gobierno de los Estados Unidos de América, junto con el sionismo israelí, ya bombardeando a Irán, bombardeando al Líbano, atentando contra la tranquilidad y la paz en el Medio Oriente. Y bueno, quisiera sus comentarios al respecto y ahorita vamos a hablar un poco de historia también. Es importante poder resaltar la motivación fundamental de la agresión de los Estados Unidos de América y del Estado sionista de Israel contra estados vecinos y no vecinos. Esa importancia fundamental es para Venezuela como el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo y lo que ello significa en el campo de la geopolítica, dentro de lo que decía Gramsci, de lo que no termina de morir y no termina de nacer, ese nuevo orden mundial. Indudablemente sabemos muy bien que el petróleo venezolano es un petróleo pesado, es un petróleo muy bueno que sea pesado porque tiene muchos derivados. Pero para poder ser transportado, refinado, necesita de diluyentes y de aditivos que posee fundamentalmente la República Islámica de Irán, quien por cierto nos auxilió muchísimas veces aquí en Venezuela para poder nosotros disfrutar de seguir teniendo a estos precios que tenemos actualmente los carburantes. Y además de eso, entendemos ahora por qué los Estados Unidos de América hace apenas unos meses atacó a Nigeria en el África, siendo Nigeria un país miembro de la OPEP y siendo Nigeria uno de los países mayores productores de petróleo liviano, de un petróleo sumamente liviano que mezclado con el petróleo nuestro se vuelve totalmente útil para las refinerías que hay en Houston, en Texas, en los Estados Unidos de América. Entonces intentaron ante todo de someter a la República de Nigeria por esa vía de la violencia. Apoyaron grupos internos para tumbar y cambiar el gobierno en Nigeria, fracasaron. En Venezuela, el día 3 de enero, cuando invaden para secuestrar al presidente Maduro y a la primera dama, precisamente la intencionalidad era someter a Venezuela desde el punto de vista petrolero. Y ellos esperaban de que aquí iba a suceder el caos que ha sucedido en otros países cuando ellos han logrado descabezar esos países, como en el caso de Libia, de Irak, de Afganistán, etc. Pues resulta que la población venezolana tuvo paciencia, calma y cordura, y la reacción del pueblo venezolano no fue de la creación del caos, lo que los obliga a tener que negociar para poder tener acceso a ese petróleo. Y esa obligatoriedad de tener acceso al petróleo los lleva a que necesitan los otros componentes, porque si no, no es útil para ellos el petróleo venezolano. Ahora fíjese, doctor, el tema del petróleo venezolano, como bien lo indica usted, siempre se ha dicho que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo, pero Jorge Rodríguez dice que no basta solamente ese título, que tiene que ser el mayor productor en un país de los principales productores para poder utilizar para el beneficio del pueblo venezolano y para el beneficio del mundo el petróleo que está en el subsuelo. No basta decir solamente que somos la principal reserva del mundo. Se están incrementando, se están haciendo alianzas que ya existían antes, porque esto no es nuevo. O sea, existe una relación desde la época que se descubrió el primer pozo petrolero con los Estados Unidos de América, y Venezuela siempre ha sido el principal proveedor y el más confiable de los Estados Unidos, cosa que se limitó por las mismas sanciones y bloqueos de los mismos Estados Unidos contra sus empresas para poder negociar en Venezuela. Al regreso, doctor, quiero que me comente cómo ha sido este proceso de negociación
y cuál es la tesis que se está manejando para poder optar por el petróleo venezolano y generar el conflicto, porque si no optaba con el petróleo venezolano, ¿cómo generar un conflicto donde se cierra el estrecho de Hormuz y no puede salir el petróleo de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita hacia los Estados Unidos? Y ya regresamos con el doctor Fadi Calat, acá en Caminando A. Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando con el doctor Fadi Calat, haciendo radio y televisión. Estamos transmitiendo para Radio Nacional de Venezuela, para Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, y para Super Trendy Pop 92.3 FM. Doctor Fadi, dejamos un interrogante que era ¿por qué tan necesario tener la negociación con Venezuela para seguir teniendo el petróleo venezolano, incrementar la producción, mientras que se genera ese conflicto en el Medio Oriente, donde se está cerrado el estrecho de Hormuz, que circula la mayor cantidad de petróleo de los Emiratos Árabes y Arabia Saudita hacia los Estados Unidos y hacia el occidente? Sí, justamente la andanada de sanciones de parte de los Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana, cuando se manejaba el criterio de que golpeando el bolsillo de la ciudadanía se podía llevar a un cambio de régimen, a un cambio de gobierno, y que indudablemente en Venezuela fracasaron todas esas premisas de cambio de gobierno y de cambio de régimen, haciendo sufrir más a la población. Ante esa situación del cese de suministro de equipos, repuestos y diluyentes de parte de los Estados Unidos a la industria petrolera venezolana, Venezuela se abrió caminos a través de la República Islámica de Irán y pudo, gracias a ello, sobrevivir durante los años del 2020 hasta la fecha, gracias a ese aporte de parte de la República Islámica de Irán. Sí, Irán también, cuando necesitó de Venezuela en el momento del bloqueo más fuerte, Venezuela con el gobierno de Hugo Chávez les envió gasolina. Justamente, esa es la relación de intercambio que debe existir entre países amigos, y no de sometimiento por la fuerza para que hagas lo que yo quiero o lo que yo necesito. Cuando tú tienes a un presidente de los Estados Unidos como el actual presidente, el señor Donald Trump, que dice que él quiere ser quien sustituya, quien decida quién va a gobernar Irán en los próximos años. Cuando él dice que él quiere y quiere sustituir al gobierno de Cuba y quiere imponer a unos cubanos que tienen Miami como gobernantes de Cuba. Cuando totalmente, indudablemente adverso a las normas del derecho internacional y al buen uso de las relaciones, de las relaciones diplomáticas entre los países, se comportan los Estados Unidos de América. Pero volviendo al tema petrolero en particular, hoy por lo menos amanece España con el precio del diésel por encima del precio de la gasolina. El frío, el transporte, la escasez del diésel para efecto de su refinación llevaron de que hoy cuesta el diésel 10 céntimos más de euro que la gasolina. Es más caro llenar el tanque de diésel que llenar el tanque de gasolina, cuando a lo largo de la historia del petróleo y de los carburantes siempre el diésel ha estado por debajo del precio de la gasolina. Entonces, ante estas... Doctor Fadi, un dato muy importante que se lo quiero mencionar, porque es que Estados Unidos, en su visión estratégica, está construyendo en el Líbano la segunda embajada más grande del mundo. ¿Qué significa esto tanto para los Estados Unidos como para el Medio Oriente y sobre todo Hezbollah, que tiene su parte de su fuerza allí en el sur del Líbano? Paralelamente al tema petrolero, hay el expansionismo del Estado sionista de Israel, un Estado colonial que nace en 1948, gracias a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que ahí lo establecieron a la fuerza. Tanto es así que antes todo ese espacio se llamaba mundo árabe, hoy se llama Medio Oriente para que quepa un país no árabe, que es el Estado sionista de Israel, dentro de ese mundo. La actividad que desarrolla el Estado sionista de Israel a largo plazo en forma estratégica, que ha venido desarrollando desde su comienzo, que es el no tener fronteras definidas. Es el único país miembro de la Organización de las Naciones Unidas que no tiene una cartografía definida de cuáles son sus fronteras. ¿Por qué? Porque cada día se expande un poco más, cada día ocupa más territorios. Ahora, ¿cómo los ocupa? ¿Comprando? ¿Negociando? No. Los ocupa haciendo guerra, desplazando a la gente. Como han planteado en la situación de Gaza, pues precisamente destruir
una zona de 350 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde habitaban más de 1,5 millones o casi 2 millones de habitantes, para pensar que ahora se pueden hacer resort y hoteles de turismo y que eso puede ser beneficioso para la población palestina. Anoche, o sea, ya de este fin de semana, que está en pleno desarrollo, Israel ha bombardeado al Líbano en más de 25 oleadas nocturnas, desplazando a la gente de sus casas. Llegan a un edificio y dicen, ahí vive supuestamente un miembro de Hezbollah. Tienen que desalojar el edificio porque si no los vamos a bombardear. Y ya hay más de 300.000 personas en el Líbano. No olvidemos que el Líbano es un país pequeño de 10.412 kilómetros cuadrados, con apenas 4 o 5 millones de habitantes. 300.000 personas es una población muy importante que en 48 o 72 horas ha sido desplazada desde sus hogares, precisamente con el ánimo que tiene el Estado sionista de Israel de sustituirlos en la zona sur del Líbano, que es la zona fronteriza del Líbano con la Palestina ocupada. Ese doctor Fadi, por acá otro dato importante que me envía un amigo que se llama Antonio Hanna, ¿tú lo conoces? De Web para el mundo. Bueno, mira, fíjate, Saludos, Antonio. él nos habla de que en el año 2006 hubo una incursión de Israel en el Líbano donde asesinaron a 120 soldados israelíes. ¿Cómo se pudiera comparar esto con las incursiones del año pasado y las que están? No, en el año 2006, en julio del 2006, Israel ya tenía 6 años de haberse retirado forzosamente de la zona del sur del Líbano. Ese sur que invadió en 1982 hasta el 25 de mayo del año 2000. Regresaron en el 2006 pensando que la fuerza de resistencia de Hezbollah, que ahora vamos a aclarar de qué es Hezbollah, la fuerza de resistencia libanesa encabezada por Hezbollah, habían cambiado sus lugares de almacenamiento de armas y de lanzacohetes a otros lugares, pensando Israel que ellos seguían en el mismo sitio. Y por eso cayeron en las trampas. Quisieron estrenar 2 categorías de tanques, Merhav 5 y Merhav 6, y precisamente por primera vez salían al mercado internacional del punto de vista combativo, y también consiguieron Y lo que hicieron destrucción, y lo que hicieron es asesinando gente. asesinando a gente, pero no tuvieron éxito. ¿En qué sentido? De que fueron destruidos inmediatamente por la fuerza de resistencia del Líbano y particularmente por Hezbollah. Para dar la situación actual, doctor. Mira, Hezbollah es un partido político libanés legal que actualmente representa una mayoría en la zona del sur del Líbano. No olvidemos que el Líbano es un país de composición multiconfesional. 5 o 6 religiones o ritos religiosos comparten política administrativamente el Líbano. Para ser presidente del Líbano es necesario ser cristiano maronita. Para ser presidente de la Asamblea Nacional hay que ser musulmán chiita. Para ser primer ministro hay que ser musulmán sunita. Estableció en la Constitución, José. No en la Constitución, pero en un acuerdo firmado en 1943 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que todos los sectores han respetado y conviven dentro de ese concepto. ¿Qué tan importante es el Líbano, doctor Fadi, ya para finalizar, en lo que es este debate del poder de Israel para apoderarse de otros espacios en el Medio Oriente, lo que se conoce como Medio Oriente? Como estoy viendo, dice que no debería conocerse así. Y la penetración de los Estados Unidos en esta zona para apoderarse de los recursos, del petróleo, las tierras raras que también no. Ante todo, en la zona del sur del Líbano, el Estado sionista de Israel ocupa más de un 5% de las aguas territoriales libanesas que no ha querido reconocer. En ese 5% de las aguas territoriales libanesas, que son al sur del Líbano, al norte del Estado sionista de Israel o de la Palestina ocupada, precisamente parece que yace el yacimiento gasífero más importante que hasta ahora se ha descubierto por su volumen. Y lo está explotando directamente el Estado sionista de Israel y respetando las normas del derecho internacional. Además, el Líbano significa, desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, una plaza sumamente importante para el desarrollo de la política de la paz y para el desarrollo de la política de la convivencia. No olvidemos que estamos hablando, Jesús, si hablamos del imperio persa, de los iraníes, son 500 años continuos de convivencia del imperio persa y todo lo que ello ha aportado. Y los árabes con más de 10.000 años de presencia en esa zona, y precisamente de esa Jerusalén donde nacen las religiones monoteístas más importantes, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ahí tienen su cuna.
O sea, el aporte del mundo árabe y del mundo persa a la civilización humana es superior al que hayan aportado, y no es por ufanarse de ellos, sino que es la verdad histórica de lo que hayan aportado todas las otras civilizaciones a nivel mundial. Someter al Líbano es una forma de querer someter a una partición del mundo árabe para ir creando estados confesionales que justifiquen la presencia del Estado de Israel. Y termino con esto, Jesús, si me permites. No olvidemos que Teodoro Herz en 1897 publicó su libro El Estado Judío. Quisieron convertir la religión en una etnia. Y por eso dicen el pueblo judío. ¿Por qué no hablamos del pueblo cristiano o del pueblo musulmán? No, étnicamente eso no existe. La religión es religión. Es diferente a la etnia como tal. Y precisamente quisieron convencernos que existe un Estado judío. La religión judía, muy respetable, monoteísta, como las otras religiones, como el cristianismo y el islam, perfecto, podría convertirla y en nombre de esa religión cometer el genocidio como el que acaban de cometer o están cometiendo todavía en la zona de Gaza, el que están intentando ahora cometer en territorio libanés. No hay ninguna religión, y mucho menos monoteísta, que te pueda aprobar la destrucción, la muerte, como una forma de evangelización. Bueno. Por ello, definitivamente, el Estado de Israel está condenado a autodestruirse. Quienes confiesan la religión judía y que son fundamentalistas dentro del concepto de la religión judía, dicen que Israel no representa judaísmo. Es simplemente un situado colonial incrustado a raíz de la Segunda Guerra Mundial en 1948 en esa zona del Medio Oriente. Manifestaciones, una de las manifestaciones más grandes y más atacadas en contra de lo que ha sucedido en Gaza por parte del sionismo israelí ha sido precisamente en Israel, de judíos que están en contra de esa masacre. Gracias, doctor Fadi, por estar acá. A ustedes por la oportunidad. En el programa Caminando Ando, en otro espacio seguiremos hablando de otros temas que tienen que ver con la geopolítica internacional. Saludo a todo el equipo, a Antonio Hanna, que me dio unos datos bien buenos, ¿cierto? Excelente. Siempre oportuno. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo en la dirección general de la emisora, Peter Taffin, en la gerencia de producción de Ortiz, en la asistencia de producción y control de Albania Alvarado, y en la producción de este espacio de Jesús Chucho Valero, Luis Romero y Rafael Cáceres. Eso en Valencia. Y en Caracas, en la presidencia de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, el mayor general Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general Sandra Jiménez, en las operaciones Adamo Goyón, en los controles Luis Argueta y nuestra querida y única Fledia Fajardo. Nos escuchamos mañana por esta misma señal. Chao.